Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy tenemos un formato un poco diferente al habitual. Tenemos aquí un poco una entrevista, una tertulia, un debate con dos grandes del sector. Tenemos con nosotros a Edgar Fernández, de Los Locos de Wall Street, y a Domingo Soriano, de Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Cómo estáis? Hola, buenas, Adrián. Un placer estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Hoy tenemos un vídeo muy interesante y, como digo, es un poco una tertulia. Vamos a tocar un tema que va a interesar a todos. O sea, nadie se va a salvar aquí porque vamos a hablar de las finanzas personales y un poco de la educación financiera, ¿no? Que es algo que falta bastante en este país, ¿no? Bueno, luego entraremos un poco en materia. Y como digo, vamos a responder un poco a las preguntas que todos vosotros os podéis hacer un día u otro, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son los errores al ahorrar? O ¿cuáles son nuestros objetivos financieros? Después podemos entrar en temas más concretos de inversión, como la psicología del inversor, si es mejor renta fija o variable, o tema inmobiliario, si es mejor alquilar o comprar. Bueno, preguntas que seguro que os hacéis un día u otro y que creo que puede interesar a todos. Entonces, antes de entrar ya en materia, quería introduciros un poco a Edgar y a Domingo, ya que son dos profesionales con una trayectoria muy potente y que creo que también os pueden ayudar a entender este sector y a que veáis cómo ellos dieron un poco el clic y cómo se empezaron a formar. Entonces, si quieres, empiezo contigo, Edgar, que para los que no lo sepáis, es el gestor de Tercio Capital. Bueno, pues yo tuve suerte. La verdad es que tuve suerte para entrar en la industria. ¿Por qué digo que tuve suerte? Bueno, pues lo típico que eres adolescente y te gusta, yo qué sé, y ves películas de finanzas y demás, pues, ¿qué pasa? No sé, te da la ilusión de, uy, yo quiero ser este que sale en la película, que es todo mentira, ¿no? Es todo mentira. Lo que ves en las películas y demás sobre finanzas. Y tuve la gran suerte con 15 años Ujú. de comprarme El inversor inteligente de Benjamin Graham. Hay que tener suerte para no tener amigos, ni familiares, ni conocidos que te digan qué libro comprarte y por casualidad te compras ese porque es el que salía pues como más vendido, ¿no? Sí, sí, sí. Lo típico, el libro más vendido, más valorado de finanzas, pum, 15 años, me leo El inversor inteligente y ahí empecé ya, empecé a estudiar, lo típico te abres la cuenta de broker muy jovencito, quieres ganar dinero enseguida y ¿qué haces? Compras y vendes CFDs, que es lo peor que Lo puedes peor. hacer, ¿no? Porque quieres hacerte rico enseguida y empiezas con CFDs. Tuve la suerte de nunca hacer análisis técnico, nunca lo he hecho, y eso ya es un avance, pero yo te digo, pura suerte de que cayera en mis manos el libro importante y a partir de ahí, pues, ir formándome. Yo estudié económicas y finanzas y contabilidad, las dos carreras. Después me fui con una beca a estudiar a Suiza. Ahí conocí Ujú. el sistema bancario y de banca privada en Suiza. Volví para hacer un máster en el IE y ya después, inmediatamente, también suerte o talento, llámalo como quieras, pues mi primer trabajo por cuenta ajena fue en un fondo de inversión en París. ¿Vale? Entonces ya dirigido directamente a esto y he pasado por fondos de inversión en bolsa, fondos de inversión en private equity, banca de inversión, hasta que me he montado mi propio vehículo, ¿no? Pero ya te digo, fue pura suerte de Ujú. encontrar el libro correcto, porque si en lugar de haber comprado este libro me compro uno de Geoffrey Fragrance, seguramente ahora estaría debajo de un puente. Buen ejemplo. Seguramente estaría debajo de un puente, ¿no? Buen ejemplo, sí. Yo, Entonces, en mi caso, pura suerte, ¿no? Y como es también suerte, pues también eso te anima, ¿no? A intentar, pues, ayudar a la gente pues, que no tiene la suerte que tuve yo de encontrarme ese libro pues, darle, ¿no? Ese empujón que necesita la gente para meterse en este mundo que muchos pensamos que cuando no sabemos nada, que es muy difícil y que es muy complicado, ¿no? Y en realidad no es así. Totalmente. Yo, Edgar, casualmente también empecé con el inversor inteligente, pero a mí porque me lo impusieron en la universidad, en una clase de inversión. Y también es mucha casualidad que no hayas empezado por análisis técnico, ¿no? Que es la típica historia ¿No? de yo empecé con análisis técnico, con gráficos y luego pasé a... En tu caso no es así, No, eso la verdad es que suerte, de los pura suerte. pues de los invitados al canal, creo que casi ninguno ha empezado así, o sea que bien, bien. Y en tu caso, Domingo, ¿cuál sería un poco tu situación? En tu caso quizá te interesó más un poco la economía, ¿no?
Sí, a ver, yo no soy inversor Claro. profesional, yo me dedico a esta parte, es como una especie de añadido a mi actividad principal. Yo soy periodista Ujú. de información económica y en general mi vida se articula alrededor, gira en torno a mi día a día diario, cosas que cada día más feas, de que si la inflación, el PIB, digo Sí, cada sí, día sí. más feo porque es siempre lo mismo, me empieza a aburrir un poco, pero me interesaban, siempre me han interesado el tema de las finanzas, evidentemente, aunque sea solo en primera persona, porque bueno, todos tenemos nuestro dinero. Y ahí estoy con Edgar, ¿eh? Fíjate, yo creo que hay el factor fortuna, destino, no sé cómo llamarlo, Mm. es bastante más importante en esta cuestión de la que parece, porque mmm, yo estoy convencido de que hay una forma de hacer bien las cosas, pero es minoritaria. Es un poco, y probablemente el primer libro que empezó a hablar así de este tema en estos términos fue El inversor inteligente. Yo más que ese libro es porque conocí, pues alrededor de, pues en mi caso estaban sobre todo alrededor del Instituto Juan de Mariana, había mucha gente que invertía en bolsa de una forma un poco diferente, Mm. ese enfoque value, largo plazo, y bueno, pues les conocí, me convenció bastante el enfoque que me daban, porque nunca me había gustado, eso sí que tengo que decirlo, yo no había tenido, yo soy más mayor que vosotros, yo al final, yo soy boomer, como decíamos antes, yo Sí. soy boomer, pues eh, hasta los 25, 28 años yo no tuve un duro en bolsa nunca. Era en parte porque el enfoque clásico que yo veía en las noticias de la bolsa y el que se intuía en las películas, el que intuías en las películas, en los libros, no me convencía. Decía, es que esto es una locura. Quien gane aquí, desde luego no voy a ser yo voy a ser el último tonto que entre aquí. Mm. Y fue alrededor de este círculo que, pues eso, estaba cerca de Juan de Mariana y luego, pues bueno, muchas simpatizantes. De repente alguien me empezó a hablar de otra forma diferente de invertir en bolsa y dije, esto sí me suena bien, o sea, esto sí que encaja en lo que yo más o menos había pensado que debían ser los mercados y debía ser la valoración de una empresa, incluso lo que es la bolsa, me voy hace 400 años, cuando en Ámsterdam se pusieron a vender acciones para montar un barco, para organizar un barco que fuera a buscar especias. Y entonces ya entré en este mundo de la inversión a través de ese, un poco por la puerta de atrás, ¿no? Ujú. Ya luego, la verdad es que me gustó mucho y últimamente en los medios de comunicación cada vez nos piden más que hablemos de esto. Es decir, yo, como decía antes, empecé en los medios de comunicación pura y dura información económica, Ujú. pero cada vez más nos dicen tenéis que hablar de temas de finanzas porque a los lectores les interesan y entonces ya lanzamos el programa de radio, Tu dinero nunca duerme, y ya casi es que me obligan, ahora ya es porque me gusta y porque me obligan a que hablemos de esto en el periódico y en la radio. Ujú. O sea, en tu caso fue un poco más de refilón, pero poco a poco has tenido que indagar más, ¿no? Sí, bueno, no, lo que pasa es que no me dedico como Edgar. Claro, Yo claro. ahora, Edgar es gestor de un fondo, yo soy cliente de fondos, pues como el de Edgar. No, Sí, sí. no es verdad, no tengo ni los conocimientos ni el tiempo de ponerme a analizar empresas. Ujú. Entonces, lo que pasa es que son los dos tipos de inversión que yo recomiendo bueno, son los dos grandes tipos de inversión, o comprar acciones de forma directa, analizando empresas, o comprando fondos. Entonces, yo creo que Edgar y yo un poco sí representamos como lo que suele hacer el 99% de los inversores medios, Ujú. pero eso sí, de una forma bastante diferente a como la hacen la mayoría de las personas. Claro. Totalmente, totalmente. Es muy curioso también ver aquí el perfil, ¿no?, de Edgar, que puede ser el gestor el asesor del fondo, y después a Domingo, que es quien invierte, porque no tiene el tiempo ni la necesidad de hacerlo y lo deriva, ¿no? Es también, depende del perfil de persona que seas. Pues antes de ya entrar a tocar ya el tema de hoy, la materia, las preguntas clásicas y recurrentes que se puede hacer cualquier persona, quería preguntaros y sacar el tema del curso que vais a sacar, que es un curso conjunto, y es algo interesante, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a este curso, ¿no? Que al final trata sobre esto, ¿no? Trata sobre mejorar, entender el dinero, entender la inversión a largo plazo, las finanzas personales, etcétera. ¿Cómo habéis un poco fusionado vuestras dos academias y cómo habéis sacado este curso y cuál es un poco el objetivo, antes de entrar ya con las preguntas? Pues mira, esto surge de que nosotros en Locos de Wall Street tenemos una academia de formación de temas un poquito más avanzados, ¿no? O sea, damos cursos de modelización de Sí. empresas, valoración profunda, contabilidad profunda, opciones financieras, materias primas, tenemos también un curso de shipping, o sea, de invertir en empresas de transporte marítimo, o sea, cosas ya para gente que
parte con una base, ¿no? A pesar de que nosotros todos los cursos que damos partimos desde cero, pero cualquiera que le diga, no, fórmate en opciones financieras, pues se va a asustar como no esté en este mundo, ¿no? Y Domingo, por su parte, ellos tienen, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme, tiene un curso de súper básico, de nivel niño de 5 años o persona que no sabe lo que es ahorrar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que ahorrar? No sé qué. O sea, muy básico que cualquiera de tus espectadores no necesita ese conocimiento, ¿vale? No lo necesita. Y entonces, entre medio, queda un espectro de la gente de que ya es consciente que tiene que ahorrar, pero no sabe cómo, ya ahorra y no sabe qué hacer con sus ahorros, va al banco porque busca información de, oye, ¿qué puedo hacer yo para ahorrar y para invertir y para asegurarme un futuro? Y le presentan productos y no sabe si son buenos o son malos, ¿no? Antes de llegar al nivel de te voy a enseñar cómo se valora una empresa profesionalmente, incluso te voy a enseñar a cómo pasar las pruebas de admisión en un fondo de inversión, ¿vale? Para entrar a trabajar en un fondo de inversión o en banca de inversión, te voy a preparar para saber hacer eso. Desde ese punto que es como ya más avanzado al punto en el que parten los alumnos que ya han sido alumnos de Domingo, pues hay un gran temario, ¿no? Que es lo que queremos cubrir con este curso, que le decimos, mira, todas las posibilidades de inversión que hay, inmobiliario, renta fija, renta variable, cómo invertir, inversión pasiva, inversión activa, qué es lo que tienes que mirar en los fondos, qué es lo que tienes que mirar, todo, ¿vale? Todo para ese punto intermedio entre ya sé que tengo que ahorrar y voy a mirarme una empresa que cotiza en la República Democrática del Congo para invertir en ella, ¿vale? Está en medio de esas dos cosas y tanto Domingo como yo somos profesores de la Francisco Marroquín, o sea, aparte de nuestra profesión también somos profesores universitarios, también entre el profesorado pues está Che Cabello, que es profesor de la Universidad de Málaga, o sea, es un cúmulo de profesionales, tanto de la parte académica como de la parte profesional, ¿no? que nos hemos unido para lanzar este curso a precio asequible para todo el mundo, ¿no? Con 120 horas de formación, pues para que la gente dé un pasito más, ¿no? Un pasito más en su formación. Que le vamos a contar lo que a mí me hubiera gustado que me contaran en la universidad. Yo tuve suerte de encontrarme ese libro, como os comentado antes, sí. Pero lo óptimo sería que no necesitara suerte, ¿no? Que estos conocimientos, tenerlos sin que yo tuviera suerte. Y hay, a ver, el curso sería, yo numéricamente digo, los locos están en 8 o 9, gente que sabe bastante y son cursos bastante avanzados. Yo Domingo doy fe, yo doy fe de que es un 8 o 9, sí. Claro, luego hay gente que está empezando 0, 1, 2, por así decir, y es, bueno, para esos es el programa de radio, que es una audiencia muy generalista, gente que le estamos dando lo basiquísimo. Y hay luego un grupo de gente que está entre el 4 y el 5 y el 6, 7, ¿no? Que dice, hombre, yo ya sé algo, y basiquísimo, no me lo cuentes, pero tampoco estoy como para hacerme un curso tan avanzado y quiero saber un poco los conceptos generales de cada tipo activo de inversión, los pros y los contras. Y ahí por eso nos juntamos, ¿no? Dijimos, los locos decían, necesitamos un curso un poquito menos avanzado porque hay seguidores nuestros que nos dicen, tíos, tenéis que tirar un poquito más para abajo que a veces me pierdo. Y nosotros llevamos ya 4 años con el programa y hay gente que dice, hombre, es que después de 4 años necesitamos el siguiente paso, un escalón. Y entonces dijimos, si nosotros subimos un escalón y los locos bajan uno, nos encontramos. Y ese es el intento del curso es ese. Efectivamente, como decía Edgar, lo que me habría gustado que me contasen con 20 años de forma sistematizada. Porque el problema de las lecturas, dicen, no, pues me pongo a leer ahora en Inversión Inteligente o me pongo a leer otras lecturas que están muy bien, en el curso daremos libros, es que al final te tiras 5 años leyendo cosas sueltas, al final tienes como una idea general que puede ser correcta, pero hombre, yo creo que intentamos sistematizar y ese es un poco el objetivo del curso y esperemos conseguirlo. Muy bien, pues me parece una idea muy buena y tiene sentido. Al final hay un hueco ahí de espacio en el medio que podéis aprovechar. Y si es eso, los locos bajan un poco y vosotros subís un poco y ahí nos encontramos. A mí me parece muy bien, yo he visto el temario, me parece muy, muy interesante. De hecho, las preguntas que veremos ahora, las que responderemos, pues son un poco, obviamente, más superficiales y en el curso lo veréis de manera más profunda. Pero vamos a hablar también del tema. Y bueno, ahora pasamos con las preguntas. Después ya os informaré un poco más sobre el curso para aquellos que os quedéis y os interese. Y si, como digo, si vais viendo las preguntas, os va interesando, es algo que os toca en vuestro día a día, pues después veréis que también nos han ofrecido
para los miembros del canal, pues ciertas becas que tenéis con un descuento, que son unas becas de hasta 20 becados máximo, pero bueno, después lo explicaré todo. Y también, pues eso, agradeceros la ayuda que dais a los miembros del canal. Ya lo hicimos con el curso de opciones, que pues recibí muy buen feedback y gustó mucho. Y ahora en este caso, pues habéis apostado otra vez con este canal y os lo agradezco. Entonces, sin más, pasamos a un poco la primera pregunta, que sería: ¿cuáles son los errores más habituales del ahorrador medio? A ver qué me podéis decir. Pues yo te diré uno y después que continúe Domingo. Perfecto. El error más habitual es pensar que no puedes ahorrar y que eso de ahorrar e invertir no es para ti porque eso es para gente rica e inteligente y tú, ¿qué vas a hacer tú si eres un simple asalariado? Ese para mí es el error más típico. ¿Por qué? Porque el ahorro y la inversión es más importante cuanto menos renta tienes. Porque el que tiene una renta alta no necesita proveerse de un futuro, ¿no? El profesional cualificado que si hoy le despiden, mañana está en otro sitio, ese no necesita ayuda. Donde se marca la diferencia es en el pequeño ahorrador, el pequeño inversor, ¿no? Que con las pautas adecuadas y con la disciplina adecuada y con los conocimientos adecuados se puede marcar la diferencia. Yo siempre digo lo mismo. A todo el mundo le invito que, para un caso exagerado, ¿no? Pero a todo el mundo le invito a que suponga que tiene 18 años y que ahorra 100 euros al mes. Por internet se pueden encontrar calculadoras de capitalización compuesta. Tú puedes, calculadora de capitalización compuesta, y te saldrá por internet. Y pon 100 euros al mes que los ahorras desde los 18 hasta los 65. ¿Vale? ¿Con qué rentabilidad? Vamos a poner la media del S&P 500 o del índice mundial, del MSCI World, ¿vale? El S&P 500 es de un mercado específico, vale, pues vamos a poner el índice mundial, 7-8% al año, de media, con sus altibajos, que eso ya hablaremos de ello cuando hablemos de psicología, pero 7-8%. Con ese ahorro de 100 euros al mes te jubilas millonario. Claro, eso que estamos diciendo que parece muy fácil, no es fácil. Lo que pasa es que es un objetivo alcanzable. Y si tú tienes claro que ese objetivo es alcanzable y qué tienes que hacer para alcanzarlo, ya después, pues bueno, la vida te llevará con altibajos. Es que no puedo ahorrar 100 euros, solo 50, vale, ahora, porque acabas de empezar a trabajar, estás empezando tu vida laboral, tu vida laboral va a mejorar con el tiempo y ya si con estos conocimientos haces gastos de otra forma. Por ejemplo, yo el ejemplo que pongo siempre, yo podría tener un Ferrari si quisiera y me muevo en moto. No tengo coche. ¿Por qué? Porque la forma en que yo pienso es, para mí, el coche, si no es absolutamente necesario que te tenés que mover y demás, es un gasto. Es un gasto totalmente inútil. Porque el gasto del coche no es lo que pagas por el coche. No es solo lo que pagas por el coche. Es lo que dejas de ganar con la inversión que hubieras hecho con el coche. ¿Vale? Y este simple cambio de chip, imagínate al joven que empieza a trabajar y dice, oye, estoy ganando 1.500 euros al mes, como vivo con mis padres, voy a pagar 500 euros de letra del coche. Esa diferencia de decir, no, 500 no, voy a pagar solo 100 euros de coche. O 200, un coche pequeñito que cumple las necesidades que yo quiero. Y el resto lo ahorro. Ese cambio de mentalidad es totalmente brutal si lo miras a muy largo plazo. Esa persona que ha tomado esa decisión, en el futuro va a tener una seguridad financiera, una independencia financiera y una jubilación asegurada mucho mayor a la persona que dice, me entra dinero, sale dinero, me entra dinero, sale dinero. ¿Qué es lo que es el error que cometen todos los jóvenes? Yo mismo lo cometí. O sea, yo sabía invertir, tenía claro estos conocimientos, pero cuando empecé a trabajar con un salario bueno, pues me apetecía gastarlo todo y perdí los primeros 2 años de mi vida profesional, los perdí. ¿Por qué? Porque no ahorré. Si hubiera ahorrado, ahora estaría en una situación incluso mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que esto es el primer fallo que tiene la gente. Yo, ¿cómo voy a ahorrar? Esta cosa es de gente con mucho dinero y no. Cuanto menos dinero tengas, cuanto menor sea tu salario, más importante es aprender a ahorrar e invertir. Sí. A ver, ahí decías, el error del ahorrador medio, nos centramos en el ahorro, luego podemos hablar del inversor, o sea, ese ahorrador que luego pasa a inversor.
Para mí el principal error del ahorrador medio es pensar que tiene que ahorrar con lo que deja de gastar o con lo que le sobra una vez que ha gastado. Dice, yo voy a ver cuáles son mis gastos y a fin de mes, el día 30 del mes, digo, hombre, este mes he tenido 2.000 euros, por ejemplo, un sueldo así medio en España, y dices, este mes he ganado 2.000 euros, he gastado 1.900, ahorro 100. No, la perspectiva para un ahorrador debe ser la contraria, debe ser el día 1, dices, ¿cuánto quiero ahorrar? Esto. Y entonces el resto es lo que me queda para gastar. Con una mirada muy importante, y es el ahorro, hay que dejar de mirarlo como ahorro, hay que empezar a mirarlo como gasto en ti mismo. Ahorrar, uno de los problemas de ahorrar es que parece que es como una restricción, parece que nos estamos limitando, que nos estamos renunciando a cosas. Entonces ahí nuestra idea es, no, momento, y fíjate que esto es casi previo al curso, ¿eh? En el curso no hablamos tanto de estos temas, aunque sí que cada vez que sale la cuestión, que sale evidentemente lo planteamos así. El ahorro es pagarte a ti mismo, pagarte a ti, a los tuyos. En el caso de gente como yo estoy casado con hijos, pues a mí y a mis hijos y a mi yo futuro y a mis hijos en el futuro. Es decir, estoy construyendo la libertad y las posibilidades que tendré yo en el futuro, y en un futuro además que luego suele ser mucho más cercano de lo que nos imaginamos. Y a partir de ahí todo es mucho más sencillo. Y el error es no plantearlo así, plantear el ahorro como una limitación, como algo molesto, como si fuera algo que tienes que hacer por obligación. Bueno, venga, es que me han dicho que si no, no cobraré una pensión. Venga, pues ahorro. Si lo haces así, no te vas a ir bien nunca. Pero es que no debería ser el enfoque. El enfoque es el contrario. El enfoque es, me estoy pagando. ¿Quién es más importante? ¿El tipo del concesionario de coches o yo? ¿Quién es más importante? ¿El tipo que tiene una tienda o yo? ¿Quién es más importante? Claro, a ese yo soy más importante. Pues entonces, en vez de darle dinero porque sí al de la tienda de al lado, al del concesionario de coches, al gobierno o a quien sea, lo primero es pagarme a mí y a los míos, a través del ahorro, que es como te pagas a ti mismo. Y luego ya, pues bueno, lo que te sobre del ahorro lo gastas en lo que necesites. Exacto, y ya dando un paso más, que es lo que hacemos en el curso, es, vale, ahora ya sé que tengo que ahorrar, pero ¿qué es ahorrar? Ahorrar es dejar el dinero en el banco pierde dinero todos los años, la inflación. Es un concepto súper importante, la inflación. Todo dinero que tengas en el banco, todos los años vale menos. ¿Por qué vale menos? Tú verás la misma cifra. Lo que pasa es que vas a poder comprar menos. Entonces tienes que rentabilizar tus ahorros. Y para eso están los mercados financieros. ¿Vale? Los mercados financieros, a mí me gusta decir, y esto podemos profundizar, que es como el sitio donde se remunera la paciencia. El impaciente le paga dinero al paciente, ¿no? al que tiene paciencia. Y ahí ya entramos en psicología, en productos, cuál es tu perfil de riesgo, cuáles son tus necesidades, qué es lo que puedes hacer, ¿no? Pues renta fija, renta variable, todo esto. Y ese es el segundo error que yo quería marcar. La gente, vale, evita el primer error, sabe que tiene que ahorrar y después una vez has evitado ese paso, vas al otro. Vale, ¿y ahora que lo ahorro en el banco? No, error. ¿Vale? Tienes que invertirlo. Invertirlo en un producto que esté acoplado a ti mismo. Y si ahora queréis, hablamos de productos y cuáles son más interesantes para cada persona o lo que sea. Otro error habitual del inversor medio suele ser, ya en este caso, ya digamos, hemos pasado del ahorrador al inversor, y el error para mí, o el más habitual, suele ser la mezcla de plazos y pensar que se puede hacer rico en el corto plazo y pensar que esto puede ser una cuestión de meses. Es decir, cuando hablábamos antes del inversor inteligente, en general asociamos los mercados financieros a lo que aparece en las películas. El tipo que está ahí con 8 pantallas, comprando y vendiendo con una cierta ansiedad y con tensión constante por lo que pasa en los mercados. Y eso es algo que sí que ocurre, o sea, sí en la realidad sí que hay gente que está así, pero para el inversor medio, al que no se dedica a esto profesionalmente, ese tipo de inversión es una auténtica locura. Es decir, la mirada de voy a intentar ganar mucho dinero en un espacio corto de tiempo, y corto yo hablo en 1, 2, 3 años, pero ya sé que incluso hay gente que lo intenta en una semana, un mes o en minutos ahí operando, es un error. Entonces, los mercados financieros, dice Edgar, que es un sitio donde se remunera la paciencia, pero eso es muy importante, porque algo que remunera la paciencia, que tenemos todos, claro, los mercados financieros pueden ser un lugar extraordinariamente bueno, iba a decir, ¿cómo decirlo? Extraordinariamente amigable
para los que tienen muy poco, para los inversores de nivel medio-bajo, porque lo que tienen que tener es lo que ha dicho Edgar, paciencia, que eso lo podemos tener todo. Y si la tienes, antes de lo que te crees, eso sí, tienes que ser paciente, pero antes de lo que te crees, a partir de 8, 10, de repente 15 años, empiezas a tener unos resultados extraordinarios que no te habrías ni planteado. Entonces, claro, el pequeño inversor suele tener ansiedad. Venga, voy a ver si consigo dar el pelotazo. Eso es un error, suele ser un error, porque además, no solo porque lo normal es que pierdas bastante en ese corto plazo, sino porque al hacerlo así te estás perdiendo lo otro, que es lo bueno, que es la posibilidad de ganar mucho en el largo plazo, con lo cual es un doble error que suelen cometer bastante. Lógico, porque lo que nos llega a través de los medios de comunicación y a través de la cultura popular es un tipo de inversión que no es real. Que no es real, no. Que no está bien encardinada y no es compatible y no le sienta bien al pequeño inversor. Es que lo normal es que pierda haciéndolo así. Entonces, por eso también mucha gente tiene miedo a la bolsa, la gente tiene miedo a los mercados, no solo por desconocimiento, sino porque dicen, a mí esto, la única vez que lo intenté me salió fatal. Es lógico, si es que si lo has hecho así, es lógico que te haya salido mal. Eso sí. Sí, totalmente. Bueno, habéis tocado muchas cosas así interesantes, sobre todo lo que decías ahora Domingo, del largo plazo y lo que puedes generar. También os quería preguntar un poco sobre el poder este del interés compuesto, porque, por ejemplo, cuando ves una gráfica de Warren Buffett, del patrimonio que ha acumulado durante toda su vida, ves que realmente la mayoría de patrimonio se acumula a partir de sus 50 años, ¿no? Por ese poder de la bola de nieve. Entonces, quería preguntaros, para que la gente conozca, la parte buena, ¿no?, del interés compuesto, pero también cómo puede afectar la deuda, una deuda recurrente con un interés elevado, como por ejemplo una tarjeta de crédito, al contrario, ¿no?, utilizando este interés compuesto. Sí, o sea, aquí en las deudas hay que tener en cuenta una cosa, que el interés compuesto funciona en tu contra. Uh-huh. Es decir, cuando tú tienes deuda, vas pagando los intereses, ¿vale? Y eso al final no solo es los intereses que pagas, sino los intereses que dejas de cobrar en lugar de, ¿sabes? Si no tienes deuda, esa parte que dedicas a la deuda la podrías dedicar al ahorro. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que hay productos, inmobiliario, por ejemplo, que sí que es bueno hacerlo con deuda. ¿Por qué? Porque tienes una deuda que está avalada por un activo. Ojo, también hay que saber invertir en inmobiliario y no invertir comprarte una casa enorme en 2007. O sea, también tienes que tener los conocimientos necesarios como para decir, vale, esto es una buena inversión, ¿no? Pero ahí en el mobiliario tener deuda tiene sentido. ¿Por qué? Porque si lo haces bien, si aprendes a hacerlo, el tipo de interés que pagarás por esa deuda va a ser menor a la potencial revalorización del activo, ¿vale? Por lo tanto, la financiación de ese activo te está saliendo gratis, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros habéis visto inversores en YouTube o en Instagram, en Twitch, hablando de la inversión inmobiliaria, ¿no? Como es bueno. No es bueno siempre, pero es una alternativa, ¿no? Y ahí la deuda es buena. ¿Y cuándo es buena también? Pues la deuda es buena cuando tú eres capaz de rentabilizar tus ahorros a una tasa superior a el tipo de interés que estás pagando. Por ejemplo, yo tengo una deuda estudiante, lo típico de estudiante estadounidense que se endeuda para hacer... Pues yo tengo una deuda de ese tipo y no la he repagado. Podría haberla repagado. ¿Por qué no la he repagado? Bueno, porque yo rentabilizo mis ahorros más que lo que me cuesta esta deuda. Hasta diciembre, que me hacen la revisión del Euribor, ¿vale? En diciembre la voy a repagar. Sí. Es cierto, en diciembre la voy a repagar por completo porque tengo el dinero ahorrado. O sea, el dinero lo tengo para repagarla, pero decido no hacerlo porque ese dinero hasta ahora lo rentabilizaba más, ¿no? O sea, la deuda hay que verlo como eso, como una contrapartida, ¿vale? No es mala ni buena por sí. Ojo, la deuda que haya detrás algo. La deuda al consumo, malísima. Es que eso te iba a decir. Ahí tú estás hablando de una deuda un poco ya segundo nivel. Es deuda, claro, que hago para invertir. Que yo digo, mucho cuidado, muchos estadísticos, tienes que saber mucho, tienes que tener bastantes conocimientos para poder manejarla bien. Todas las explicaciones que ha dado Edgar eran perfectas. Pero en la deuda yo creo que tú estabas preguntando, Adrián, que era más un poco deuda de consumo y asociada a tarjetas de crédito o a ese tipo de productos, eso, o sea, mi consejo suele ser, y si hay, bueno, yo intuyo que hay bastante gente joven viendo este canal y esas cosas, es nunca lo que pase. La tarjeta de crédito me parece un producto, o sea, no se me ocurren
muchas circunstancias. Ahora mismo diría que prácticamente ninguna. Hombre, yo nunca digo nunca, pues digo, bueno, puede haber alguien muy raro, pero de verdad, la tarjeta de crédito es un producto en mi vida, en lo que a mí me rodea, yo y las personas de mi familia, entorno, amigos, no se me ocurre ninguna circunstancia en la que sea positivo que alguno de nosotros la utilice. Pues que no nos aporta absolutamente nada. Incluso si en un momento dado necesitas un dinero para algo extra, pues yo qué sé, comprarte un coche, se te estropea el coche, lo necesitas por tema de trabajo, pues en un momento dado un préstamo personal que te vas a ir infinitamente más barato. Pero tirar de tarjeta de crédito para comprarte una tele, para la compra. Ahora, cada vez que vas a la compra y compras un carro de la compra normal, hombre, para una familia así más o menos grande, compras un carro de 150 euros y te llega un mensaje al móvil. ¿Quieres Fraccionar el pago? periodificar esta compra en 3 o 6 meses? Y yo digo, ¿cómo? La compra del súper. Locura absoluta hacer esas cosas y de verdad, cuidado, que hay gente que no se podrá estar viendo y se siente aludido y te sientes mal y dices, este tío tan listo, ¿qué pasa? Que se las sabe todas. No, es que, o sea, a mí me gusta, yo luego soy muy de matices, pero en esto de la tarjeta de crédito casi los quito. No, nunca, pase lo que pase, si la tienes, tírala. Si ya tienes la deuda contraída, fija un calendario de pagos en el que puedas controlar más o menos. El día que se acabe ese calendario de pagos, rompe la tarjeta, olvídate de ella. Es un tipo de producto que aporta poquísimo y es un destructor de patrimonio y de futuros brutal. No le veo demasiado. Es que por eso decía antes, digo, no dedico nunca. Mira, a ver, me dices, voy a hacer un viaje a algún país muy extraño. Me han dicho que en algunos lugares de ese país que solo me pueden aceptar a lo mejor tarjetas de crédito, no de débito, que puede ocurrir. Digo, pues sí, o sea, fíjate, ya me estoy poniendo en circunstancias bastante excepcionales. Digo, bueno, pues entonces llévatela, no la gastes, o sea, no la utilices nunca, simplemente como respaldo, simplemente por si acaso tuvieras una eventualidad de cierta gravedad. Pero salvo en circunstancias así, no, o sea, producto para tener guardado en un cajón. Digo guardado en un cajón porque hay veces que el banco hasta te la manda, ¿no? Te la doy gratis, muy bien. Yo alguna vez que me lo han hecho conmigo, en un cajón, y luego me llaman, oye, que llevas 6 meses sin utilizarla, y yo, pátela. O sea, si me vas a cobrar, no te voy a pagar ni un euro. No, es que la cuota es gratis, te la bonifico, la cuota es gratis. Digo, vale, pues entonces va a estar en un cajón hasta que deje de ser la cuota gratis, que entonces la romperé. Pero no es, o sea, es un tipo de producto destructor absolutamente y que arrasa con, iba a decir casi con las vidas de mucha gente. Así que estoy con... Entonces, por eso, luego la segunda parte, lo de la deuda para adquirir activos financieros o adquirir efectivamente un activo inmobiliario, ahí sí que puede tener sentido. Ahí hay que decir, oye, me sale más caro la hipoteca que otro tipo de financiación, o sea, otro tipo de financiación, si no, no podrías acceder muchas veces a tu casa. Ahí sí que tiene sentido, pero la deuda al consumo, especialmente las tarjetas de crédito, es la peor idea que podemos tener. Tarjeta de débito, eso sí, porque evidentemente es más cómodo pagar con tarjeta que llevar siempre cash, pero tarjeta siempre de débito. Y si por alguna razón nuestra entidad dice, no, tiene que ser de crédito, que sea de esa que te cobran todo el día 1 del mes siguiente sin intereses. La única fórmula de tarjeta de crédito que me parece razonable. Todo al día 1 del mes siguiente y sin intereses y nunca aplazar pagos. Exacto, pero es que el problema de la deuda está, fijaros cómo es la cosa, ¿no? Tú te endeudas para comprar un bien, el que sea, por ejemplo, un coche. Tú tienes que tener en cuenta que ese bien se deprecia, es decir, pierde valor con el tiempo. Pero a la vez de que ese bien se pierde valor en el tiempo, tú, a medida que pasa el tiempo, vas a pagar más por él. Claro. Eso es el efecto de la deuda, ¿no? Por una parte te sube el pago por ese bien y por otra parte te baja el valor de ese bien, ¿no? Entonces es criminal. Es criminal. La deuda tiene que ser soportada por activos que estimas, o lo normal sería que no perdieran valor, sino que lo aumentaran, como el inmobiliario. Que en eso, sobre el inmobiliario, hablamos largo y tendido en el curso, porque es una alternativa de inversión para aquella gente que diga, mira, yo es que bolsa no, pero yo inmobiliario sí, porque vivo aquí y sé que si me compro un piso al lado del mío, lo puedo controlar y es una inversión que es para mí. No es la óptima el inmobiliario. Lo óptimo es, estadísticamente hablando y ya con la evidencia empírica encima de la mesa, lo óptimo es mercado de capitales y sobre todo renta variable. Es decir, invertir en acciones a través de muchas clases de vehículos, ¿no? Pero puede haber gente que diga, no, yo es que, mira, prefiero aprender para invertir en inmobiliario porque con eso me siento cómodo. Y como eso sé que si toco ladrillos, si lo toco con las manos,
yo me siento cómodo y en eso sí que puedo llegar a plantear invertir, ¿no? Comprar pisos para alquilar o para reformar y vender, lo que sea, ¿no? Sí, sí, Por cierto, totalmente. sobre la deuda, solo una cosa sobre las tarjetas de crédito. Todo esto que hemos dicho, o que he dicho yo, y que decía que está de acuerdo, se multiplica por 10 ya con las prácticas estas que se han puesto de moda en los últimos años de las tarjetas revolving. En realidad, todas las tarjetas de crédito son revolving, porque las tarjetas de crédito no son tarjetas, en realidad son líneas de crédito, como que el banco te abre a ti, es peligrosísimo. O sea, una línea de crédito es un producto para una empresa, tiene sentido. Para un particular es que una línea de crédito no. O sea, de verdad que es que no le veo ninguna utilidad. Pero cuando encima se utilizan así, como una especie de línea de crédito en la que tú fijas cuánto vas a devolver, las tarjetas revolving, mira, yo soy bastante... digamos que yo he defendido bastante a la banca o al sistema financiero en algunas de las acusaciones que se les hicieron pues después de la crisis de 2007, 2008, pues con algunos productos tipo las preferentes o las salidas a bolsa. Hubo algunas cosas que se hicieron mal, pero hubo otras que es que el problema venía de atrás, de activos mal valorados y de otras cuestiones más complejas. Pero con las tarjetas revolving no les defiendo nada. O sea, para mí es el único producto que yo he visto y cómo se ha comercializado y cómo se ha vendido a determinada gente que para mí está en el límite de la estafa y en algunos momentos yo he visto no tanto el folleto final que firmas. El folleto final que firmas sí que viene toda la información ahí con letra muy pequeñita, pero viene. Pero el flyer este típico de publicidad que te dan en un aeropuerto, en una estación de tren, ahí para mí roza la estafa y en algunos casos casi se meten con los dos pies en la estafa. Porque claro, la gente piensa que está pagando algo que no está pagando, solo están pagando intereses o un porcentaje de intereses tan brutal que no tiene ningún sentido. Entonces, el que tenga tarjeta revolving, por favor, que ese sí, o sea, que no vuelva a utilizarlas. Y esta idea de no, pago un poco cada mes y con muy poquito me puedo comprar una tele. Es mentira, lo que estás pagando fundamentalmente son intereses, porque tú pones la cuota, pero lo que no pones es qué parte de la cuota es principal y qué parte es intereses. Esta es la clave de las tarjetas revolving. Que te dicen, no, 50 euros al mes. Y luego, cuando miras el detalle, eso, claro, tienes que mirarlo el detalle, de los 50 euros son 45 intereses y 5 principal. Con lo cual te puedes tirar 10 años hasta pagar la tele porque cada mes solo amortizas 5 euros. Y eso ha habido casos de gente que estaba hasta pagando menos de los intereses que tenía, con lo cual se acumulaba más deuda. Es brutal. Entonces, dentro de las tarjetas de crédito, asterisco especial para las que tienen formato revolving. Eso sí que es el mal absoluto desde el punto de vista financiero, de ahorro y de gestión del presupuesto. Vamos, nunca lo hagáis y los que lo tengáis, intentad saliros de ese círculo cuanto antes. Bueno, esperemos que ningún oyente tenga este tipo de tarjeta. Pero bueno, en mi caso, para que te quedes tranquilo, Domingo, yo todas las que tengo son de débito. Así que voy por el... También. Voy por el buen camino. Y también es interesante lo que decía Edgar, ¿no? Que no solo en cuanto a la deuda al consumo sí que es muy peligrosa, pero también, como ha explicado muchas veces Edgar, el hecho de tener deuda, por ejemplo, cuando inviertes en una empresa, no tiene por qué ser negativo, ¿no? Está muy mitificado en el tema de que una empresa value tiene que estar sin deuda, etcétera, etcétera. En cambio, pues eso es lo que dice Edgar, ¿no? Que muchas veces que la deuda puede ser positiva siempre que aporte valor a los accionistas, ¿no? Siempre que haya un activo que no Claro. se deprecie, es decir, Claro. sino que aumenta de valor, Ujú. ¿no? Siempre hay que fijarse en el activo. Lo Ujú. más importante es el activo. Después ya entraremos en la parte del pasivo y cómo lo financias y demás, ¿no? Pero la deuda puede ser buena en muchas ocasiones, pero tienes que saber usarla. Totalmente. Entonces, si queréis, pasamos un poco allá a lo que es... Hemos pasado, ¿no? Del ahorrador, que se ha convertido en inversor, y al inversor va a bolsa, ¿no? Y qué puede decidir básicamente en el debate clásico, ¿no? De renta fija o renta variable. ¿Qué me diríais si fuera yo el inversor? ¿Hacia dónde me Pues decanto? mira, pues si coges solo estadísticas y coges evidencia empírica, te diría 100% bolsa siempre, siempre, teniendo en cuenta estadísticas y tal. Pero es que hay un factor muy importante que es el psicológico, Ujú. ¿vale? Psicológicamente tienes que estar preparado para estar en renta variable, porque a largo plazo es el activo más rentable, pero también a corto plazo es el más volátil. Ujú. ¿Qué significa eso? No significa que sea más riesgoso, sino más volátil. Puede haber riesgo o no, y puede haber volatilidad o no, pero volatilidad y riesgo, que es lo que nos enseñan a las universidades típicamente, no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es volatilidad y la otra cosa es riesgo,
¿vale? A veces vienen juntas y a veces son todo lo contrario. Entonces, lo que digo es que, vale, acepto que la bolsa es lo mejor, pero depende de tu perfil, depende de cómo psicológicamente estás preparado, depende también de tu edad, de tus objetivos vitales, porque dices, mira, yo es que tengo 65 años y lo que quiero es disfrutar de mi riqueza. ¿Vale? Pues entonces habrá que ver una estructura con parte de renta fija. No, yo es que tengo 65 años, pero no quiero disfrutar de mi riqueza, sino que quiero darlo en herencia. Pues entonces toda bolsa. Porque el que va a heredar, lo que le interesa es bolsa. ¿Vale? Porque está en otra etapa vital, ¿no? Y ya una vez has aceptado bolsa, si queréis, avanzamos un poquito más en el debate y decimos gestión pasiva o gestión activa. Y ahí yo siempre lo que digo es, para el 99% de la gente, o 90%, me da igual, me estoy inventando el número, gestión pasiva. Es decir, un índice mundial que le metes dinero recurrentemente, te olvidas de ello, y si ves que cae, en lugar de enfadarte o en lugar de ponerte triste, te pones contento y dices, ahora es mi oportunidad de comprar más, ¿no? Porque es impresionante, y a mí no me deja de impresionar, la psicología del inversor. El inversor que cuando por las tardes va al supermercado y ve que los tomates están en rebajas y los compra porque están en rebajas, cuando está invertido en bolsa y ve que la bolsa cae, hace lo contrario. Vende. Cuando tendría que comprar, ¿no? Y además, cuando estás invirtiendo en gestión pasiva, que coges índices, los índices se reestructuran automáticamente. Es decir, la empresa que va mal sale del índice y se pone otra que va mejor. Entonces, siempre es alcista. Y además, si estás en un índice global, que estás expuesto a la humanidad, ¿no? En su conjunto. Entonces, ese ya, en los árboles de decisión, ya estamos en el 90% gestión pasiva. Ahora, el otro 10%, ¿queréis dar un paso más? Pues el siguiente paso es gestión activa delegada. Es decir, un fondo de inversión como el que asesoro yo, como el que asesora mucha gente. ¿Vale? Ahí yo ya también te diría, evita los productos bancarios. Vete a gente que se está jugando su propio dinero en lo que está asesorando o en lo que está gestionando, ¿no? Sí. Y ya si quieres dar un paso más, ahí vienen los locos de Wall Street con sus cursos de aprender a invertir por tu cuenta. Es decir, analizo empresas e invierto, ¿vale? Pero eso ya es para una proporción de la población muy pequeña. Aunque seguramente tus espectadores que ya tienen interés, pues seguramente esa es la parte que más le interese, ¿no? Sí, no, de hecho, entre mis espectadores hay muchos inversores privados que de hecho pueden incluso batir al mercado y que son muy buenos y que son desconocidos. Exacto. Entonces, pero eso hay que ver el mundo, ¿no? Dentro del mundo esa gente es muy poca, ¿vale? Tenemos que ir pasitos para atrás, ¿no? Entonces, lo que yo te he dicho, mira, si tú ya tienes claro que renta variable es lo mejor, gestión pasiva. Si quieres dar un paso más, búscate un gestor que lo haga bien. Y en el curso lo que hacemos es enseñarte a qué tienes que mirar de los fondos para entender lo que hacen, para entender la filosofía y para ver si son para ti, tanto de gestión pasiva como activa, de los dos, ¿vale? Porque gestión pasiva hay veces que no es tan pasiva, ¿vale? De hecho, este año se está viendo algún que otro escándalo de gestoras que ofrecen fondos teóricamente de gestión pasiva que intentan emular un índice y después ves las posiciones de ese fondo y no están invirtiendo, no están replicando el índice. ¿Vale? Entonces, hay que aprender, o sea... Al revés. Hay gestión activa que se vende activa. No. Eso también, Domingo, pero hay por eso digo, hay de las dos. Hay de las dos. Hay muchos fondos, de hecho, la mayoría de fondos que se venden como gestión activa y no son gestión activa, ¿vale? Son gestión pasiva con comisiones altas, esos hay que evitarlos, pero es que también hay fondos de gestión pasiva que supuestamente replican a un índice que no lo están replicando, ¿vale? Entonces, tienes que tener unos conocimientos para, vale, este fondo, voy a ver, ¿cuál es la política de inversión? ¿Cuál es la cartera? Aprender a hacer eso y decir, vale, pues en este es lo que yo busco, ¿no? Entonces, ese es el universo. Después, si dices, no, es que a mí no va tanto la volatilidad, necesito algo más estable porque psicológicamente no estoy preparado para eso, ¿vale? Estás en un nivel de inversor más para abajo. Entonces está renta fija, pero claro, renta fija, ¿qué haces? ¿Compras bonos del gobierno, bonos corporativos, compras fondos, ETFs de renta fija? ¿Qué es lo que haces? Ahí tienes un proceso de decisión muy importante también.
Y ya después, si todavía quieres bajar un nivel más, pues ya no renta fija, inmobiliario. O sea, dependerá, como digo, del perfil del inversor, ¿no? Y tienes que conocer todas las herramientas que hay, todas las oportunidades que hay en el mercado y decidir cuál es para ti. Pero fíjate, con este debate, mire, me gustaría escuchar vuestra opinión, que sois más jóvenes. El otro día veíamos la regla esta famosa del 100, bueno, del 100 o del 120, ¿no? Yo intuyo que empezó siendo del 100, luego como la esperanza de vida ha ido subiendo, pero bueno, al 120. Para el que no lo sepa, es algo así como, bueno, algo así no, es tú restas tu edad de una de las dos cifras. Yo creo que 120 tiene más sentido, pero bueno, si no, de 100, ¿no? Entonces tú dices, si yo tengo 30 años, 120 menos 30, 90. Pues entonces, ese sería el porcentaje que tengo que meter en renta variable, la cantidad que te salga. Si tengo 50 años, 120 menos 50, 70, pues 70% renta variable, el resto renta fija. Digo, por la pregunta que hacías, Adrián. Yo el otro día discutía esto y decía, a mí esto, sobre todo para menores de 50 años, cada vez le veo menos sentido. Es decir, incluso con 50 años, tener un, no sé, dices, no, pero tampoco baja mucho, ¿no? 120 menos 50 son 70, pues sigues teniendo un 30% de tu patrimonio en renta fija, que yo ahora mismo me parece que no sé si tiene demasiado sentido con los horizontes de inversión que está manejando una persona de 50 años. Y en la situación de mercado tan especial, ya no digo de este año, sino de los últimos 15 de la renta fija, con las cosas tan raras que han hecho los bancos centrales en estos últimos 15 años que anticipan un horizonte de inflación relativamente alta, a lo mejor no en el 10, pero que puede estar en el 4 o en el 5 durante bastantes años. Entonces ahí, digo, porque esto a lo mejor hace 20 o 25 años, esta conversación, pues sí, yo creo que habríamos dicho, hombre, sí, a partir de los 50, 55, ve cambiando la ponderación de tu cartera, pasa un poquito de renta variable a renta fija y tendría sentido. Yo cada vez le veo menos y cada vez creo que tenemos que empezar a mirar los diferentes activos de otra forma. Yo estoy con Edgar que casi no digo en cualquier edad, pero sí hasta más avanzado que antes, tener un porcentaje de renta variable más alto tiene sentido. Y otro tipo de activos como inmobiliario, a mí me parece, por ejemplo, inmobiliario en concreto, me parece que empieza a ser una alternativa, ¿cómo diría?, más estable o más segura para ese inversor que antes era obsesionado con, no, yo necesito tranquilidad, poca volatilidad, yo más de un 20, un 25% en renta variable no podría soportarlo, y que el resto a lo mejor pues le decía, pues mira, mételo en un depósito, o si no en un depósito que no es nada, en algo de renta fija, pues yo a ese inversor le empiezo a decir, oye, mira, es que a lo mejor vamos a buscar algún activo inmobiliario, que no tiene por qué ser una vivienda, puede ser un fondo enfocado a la inversión inmobiliaria o algo así, que me parece que va a ser mejor para lo que ese inversor quiere, que es estabilidad, tranquilidad y cierta protección a medio plazo, que muchos activos clásicos de renta fija que en los últimos 10 o 12 años han empezado a perder su sentido. Exacto. Sí, totalmente. También quería, bueno, detallar el tema que hablabais de la inversión activa y pasiva, que vuelvo al ejemplo de Warren Buffett. En el último vídeo del canal también enseñé esto, la inversión activa contra la pasiva, la perspectiva de Warren Buffett contra otras perspectivas como la de Seth Klarman, etcétera. Y por ejemplo, Warren Buffett, la apuesta que hizo millonaria, no sé si la conoces, Edgar, en tu caso, que la hizo en 2008, contra un hedge fund que invertía en hedge funds, o sea, un fondo de fondos, que escogió 5 fondos, ¿no? Eran hasta casi 10 años, y dijo que no batiría al SP500 en este caso, ¿no? Y en 2015-16 ya se tuvo que retirar porque vio que no era posible. Y qué mejor ejemplo que Warren Buffett, que es uno de los mejores gestores activos que ha superado el mercado durante muchísimos años, que recomiende, ¿no?, que para la mayoría de personas, que es lo que decía Edgar, depende de tu perfil, si no te vas a dedicar a esto y no tienes tiempo para hacerlo tampoco, pues indexarte o basarte en el SP500 o cualquier índice que pueda aportar valor a largo plazo, como dice Edgar, confiando en que la economía prospere, las empresas sigan a mejor, etcétera, etcétera. Entonces quería apuntar también esto. Después también, si queréis... Dime, Domingo. Solo una cosa sobre la gestión. Dime. Claro, no, en esa que decías, cuidado, o sea, a mí me gusta mucho ese enfoque, de hecho yo es lo que les recomiendo a casi todos mis amigos cuando llegan de nuevas, pero cuidado, gestión pasiva, con una diversificación muy amplia, porque, por ejemplo, una gestión pasiva centrada en un índice muy concreto o sectorial o geográfico,
es pasiva en el sentido de que dices, no, invierto en este índice, pero a lo mejor estás más sujeto a riesgos de volatilidad que si te compras, por ejemplo, Warren Buffett. O sea, tú te compras Berkshire Claro. y digamos, la diversificación de cartera, incluso la estabilidad frente a movimientos o que a lo mejor está más controlado o es más pasivo en el concepto que yo le diría pasivo de decir, me compro esto y espero, que si te compras el índice de la bolsa portuguesa o de la bolsa húngara o algo así, que dices, no, es pasivo, no, bueno, es pasivo no. Entonces, a mí cuando es inversión pasiva me gusta que sea bastante abierto, por así decirlo, con muchas, muy diversificado. Bolsa americana, por ejemplo, dices al SP500, desde luego, y si no a mundial, a un índice de estos que replican una cartera que está en todo el mundo, me parece bien, pero si no, casi es pasiva activa también, porque es como estás centrando demasiado el tiro en un tipo de inversión que en teoría no debería hacerlo. Sí, también depende de eso, del perfil, del estómago que tengas, pero es lo que decíamos antes, que la volatilidad no tiene por qué equivaler a riesgo, por lo tanto sí que puedes invertir en un índice de small caps, por ejemplo, que seguramente lo haga mejor que el mercado en general, pero claro, vas a tener que asumir pues muchas bajadas, muchas subidas, etcétera. Depende del perfil. Y si queréis entramos ahora a hablar un Ahí el poco... debate sería si es pasiva o no es pasiva. No sé lo que me gustaría oír vuestra respuesta. Si invertir en un índice de small caps un poco concentrado, o sea, a mí me parece como alternativa de inversión muy buena. Me parece además la típica que si eres joven dices esto, una parte de la cartera, pero tú lo definirías como pasiva. El hecho de que sea un índice, porque estás haciendo una apuesta bastante concentrada. No lo sé. A ver, yo creo que Creo que Edgar, tiene las dos yo cosas. creo que Edgar y yo somos más de concentrar. Sí, pero es que no existe la inversión pasiva pura. No existe. ¿Por qué? Porque antes de comprar un índice de gestión pasiva ya estás siendo activo. O sea, ya estás tomando una decisión. ¿Me expongo al mundo? No. ¿Me expongo a pequeñas empresas? No. ¿Me expongo a tecnológicas? Eso ya es activo. Lo que pasa es que delegas. Es una gestión delegada. Delegas la inversión en otra persona, pero la decisión es ex ante. Es decir, viene de antes. Entonces, la gestión pasiva pura no existe. No existe. Lo que pasa que tú delegas la gestión pues, en un índice o en un gestor. ¿Invertir en un fondo de inversión que gestiona un gestor es activo o pasivo? Claro. Ya, pero ahí yo lo que quería decir es, si tú inviertes en el SP500 o inviertes en un fondo o en una cartera de estas globales, yo te digo, es cierto, tomas una decisión, pero venga, más o menos yo acepto que es como, esto es pasivo, estás invirtiendo en SP500 y a lo que genere en 20 años. Pero si te metes en índices muy concretos, aunque sea teóricamente gestión pasiva en el sentido que metes el dinero y no lo tocas, uy, ahí me parece más activo eso que comprar un Apple o comprar ya, lo que decía antes, un Berkshire. No sé. ¿Invertir en Versailles Hathaway es inversión activa o pasiva? Te digo, para mí está ahí en el Esa es límite, buena. para mí es casi pasivo. A eso es a lo que me quería referir. Esa es buena. Bueno, este debate lo dejamos para otro vídeo porque si no nos puede dar mucho tiempo. Pero bueno, sí, yo creo que al final es para poner una definición, ¿no? Y activa y pasiva, pero depende de cómo lo mires, pues va a un lado o a otro. Bien, pues si queréis pasamos ahora a tocar el tema de sector inmobiliario. Ya habéis dado algunas pinceladas, se ha visto un poco vuestra opinión, pero quería preguntaros por qué puede ser interesante invertir en ladrillo. Bueno, puede ser interesante. Podríamos hacer esta conversación extremadamente complicada. Podría decir, mira, es que en ladrillo es interesante invertir porque el ladrillo es un sector muy regulado que hace que no se pueda construir lo suficiente como para suministrar la demanda y eso hace que los precios sean ascendentes en el tiempo. Es un punto teórico y dices, mira, como sé que no van a permitir construir, porque no lo están haciendo, entonces el precio del ladrillo va a ir a aumento en aquellas zonas que son buenas. Tienes que aprender a invertir, no es me compro un piso y ya está, o me compro un almacén, o me compro... No, tienes que hacer un estudio previo que es mucho más fácil que invertir en bolsa, eso es verdad. Mucho más fácil porque tú vives en una casa Claro. y por lo menos tu zona la controlas, ¿vale? Entonces es mucho más fácil, ¿no? Y inversión en ladrillo es interesante también por un tema impositivo. Por un tema impositivo muy interesante y por un tema de apalancamiento. Tú inviertes en ladrillo, te endeudas,
con esa deuda tiene un coste que tiene que ser menor a la rentabilidad implícita del activo, y después la inversión inmobiliaria tiene muchas desgravaciones fiscales. Si lo tienes a través de una empresa, te amortizas el activo. Si lo tienes a través personal, las rentas tienen una desgravación muy importante. Entonces también es una cuestión fiscal, ¿no? Tiene sus ventajas fiscales. Y después, pues, que es una inversión mucho más sencilla de entender para aquella persona que diga, yo quiero mi alquiler todos los meses. Claro, ahí también tienes que tener en cuenta la rentabilidad del alquiler, tienes que tener en cuenta los riesgos, o sea, la necesidad de pagar un seguro de impago, bla, bla, bla. O sea, hay muchas cosas. No es, mira, es que tengo 20.000 euros ahorrados, soy de Castellón, como soy yo, con 20.000 sé que me puedo comprar una casa de 100.000. ¿Por qué? Porque pongo 20.000, el banco me presta 80.000 y la pongo en alquiler y ya está, me despreocupo, ya está, voy a ganar dinero. No es tan fácil. No es difícil, pero no es tan fácil. Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Y es una inversión que puede ser hecha en el buen momento, puede ser interesante. ¿Y a qué me refiero al buen momento? Pues no es buen momento invertir en inmobiliario cuando todo el mundo lo hace. 2006, 2007. Cuando parecías tonto por no invertir en inmobiliario, ese era el momento de no invertir. Y cuando pareces tonto por invertir en inmobiliario, pero dices, ¿cómo vas a comprarte una casa ahora? ¿Que estás loco? Que viene una crisis. Entonces es buen momento. A mí el ladrillo me gusta por varias razones. Lo primero es que está bastante descorrelacionado con los otros activos de los que estamos hablando. Pues alguien que tenga activos suele estar. Es un activo real que muchas veces pues, no sigue tanto los movimientos pues a lo mejor de los mercados financieros y puede ser más estable. Eso es interesante. Lo que ha dicho Edgar varias veces de tu barrio no es una cuestión anecdótica de, no, bueno, pues compro la casa aquí porque es lo que está cerca. No. Comprar algo que sabes lo que es, que conoces sus características, es fundamental en cualquier compra. O sea, si sabemos quién compra mejor un coche, alguien que sepa realmente, o a quién le pedimos ayuda cuando vamos a comprar un móvil, pues a algún amigo que sabe mucho de eso y le decimos, tío, échanos una mano, este móvil merece la pena, va a haber un nuevo producto que lo va a reemplazar en... Bueno, pues en un activo, en este caso más de inversión, conocerlo es fundamental. Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho del ladrillo es que normalmente compramos algo que sabemos si vale o no, si el precio que nos están pidiendo es una locura, sabemos si el alquiler en nuestro barrio, si es un buen barrio para alquilar, si suele haber bastante demanda, porque yo que sé, a lo mejor hay algún motivo por el que hay bastante rotación y entonces decimos, oye, pues no solo lo voy a alquilar, sino que tengo la seguridad de que si un día se me van los inquilinos, pues es relativamente fácil encontrar otro. Entonces eso me parece importantísimo y no con todos los activos que podemos comprar para invertir nos pasa eso. Y luego hay una tercera razón que me parece muy importante, volvemos casi al inicio, a lo de ahorrador, y esto vale también para nuestra vivienda, no solo para una vivienda que compremos para alquilar, y es que el ahorro del ladrillo es ahorro real. El que nos pensamos que vamos a hacer para invertir en bolsa es ahorro solo proyectado. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes a alguien que dice, no, en vez de comprarme una hipoteca, o sea, en vez de comprarme una casa y pagar una hipoteca, lo que voy a hacer es que me voy de alquiler, que me cuesta menos, con lo que me ahorre, entre la diferencia entre lo que gasto en alquiler y lo que hubiese pagado de hipoteca, con lo que me ahorre lo invierto en los mercados financieros. Eso, desde el punto de vista financiero, tiene mucha lógica. Y si lo haces así, muchas veces es más rentable vivir alquilado que comprar tu propia vivienda en la que estás residiendo. Cuidado, eso hay que hacerlo. Que es muy fácil decir, no, de hipoteca me iba a costar 1.000, de alquiler pago 500, entonces los 500 de diferencia los invierto. Luego vas a hablar con ese, el que te ha dicho eso, un año después le dices, oye, ¿dónde has invertido la diferencia entre el alquiler y la hipoteca? Y te miras y te dice, no, bueno, es que este año es que me he ido de vacaciones y entonces no he podido, pero ya el año que viene sí que voy a invertir. Y 2 años después vas y le dices, oye, que ¿dónde has invertido? ¿En qué fondo de inversión? No, es que este año tampoco he podido, pero ya el año que viene. Entonces, el inmobiliario tiene una ventaja muy buena, que al banco no le puedes decir, oye, no, que es que este año me viene mal pagarte la hipoteca. Es ahorro, estás invirtiendo en algo que cada mes estás obligado. Y eso para muchos inversores pequeños es muy importante. Es casi el único activo al que, como nosotros decíamos al principio, nos gusta que el ahorro sea algo automático. Pues el inmobiliario tiene eso. El inmobiliario, si lo compras a través de una hipoteca, suele ser un tipo de inversión. Es cierto que podríamos poner muchos matices, pero a la que te obligan cada mes. Y entonces eso es bueno. Es la única forma que algunas familias tienen de construir un patrimonio.
Y entonces, pues no está nada mal esa cuestión, que a lo mejor sí, en las cuentas teóricas te saldría mejor alquilar, pero las cuentas reales luego no es tan sencillo. Tú, Edgar, en cuanto a alquilar o comprar, ¿cuál sería un poco tu punto de vista? Yo mi primera inversión que hice fuerte fue inmobiliaria. Ajá. Porque fue un momento en el que la rentabilidad que le podría sacar era bueno. Fui de los que en 2013 se compró un piso. El loco, ¿qué haces comprándote un piso? Bueno, ha doblado de valor. Y en aquel entonces, y yo es una inversión un poco particular, porque yo vivía en él, tiene 3 habitaciones, alquilaba 2 y pagué la hipoteca con eso. ¿Vale? O sea, fue lo único que tuve que poner es la entrada. Fue una inversión muy oportunística. Ahora, cuando me he ido, he vivido en varios países, en varias ciudades, siempre alquiler. Y si me tuviera que ir a otro sitio, siempre alquiler. Por mi parte. Porque yo sí que tengo la psicología que dice Domingo, de que todo el ahorro que produzca, yo lo invierto. Yo automáticamente el dinero no lo veo. No lo veo. Tal cual entra el dinero en el banco, se va. No lo veo. Porque ya de forma automática se invierte en el fondo, ¿no? Y lo que me queda es lo que destino a gasto. Y lo que destino a gasto es mucho menos de lo que una persona normal con un salario medio destina. A pesar de que mi renta es alta. Pero en así consumo mucho menos de lo que consume una persona con un salario mucho menos, ¿no? Porque por esa mentalidad de voy a invertir porque quiero el futuro tenerlo asegurado, ¿no? Entonces la pregunta de compra o alquiler, la primera gran inversión, yo suelo recomendar que sea inmobiliaria, la primera, porque eso siempre lo vas a tener ahí, como gran inversión, ¿no? Y después lo demás, porque, claro, ahora imagínate, me puede ir mal, lo que sea, me quedo minusválido, se me cae la baba, porque ya no, me ha dado un ataque y ya no puedo trabajar. Se te acaban las rentas y ¿yo qué tengo? Yo tengo un piso en propiedad que alquilando las 2 habitaciones que tengo libres me da para sobrevivir. No dependo del Estado. O sea, esa es la independencia financiera. Que si ahora quisiera, el piso está vacío, estoy solo yo. Si quisiera, alquilo las 2 habitaciones y ya no dependo de nadie. La casa está pagada y no dependo absolutamente de nadie. Eso es libertad financiera. De protegerte ante un futuro incierto, ¿no? Mi forma, yo qué sé, el fontanero, como se rompa las manos, está jodido. Pues a mí, como se me rompa el cerebro, porque es con lo que trabajo, estoy jodido. Me da un ataque mañana y se ha acabado. Claro. Se ha acabado. Entonces, pero tengo la seguridad de que, pues bueno, aquí tengo un sitio. Entonces, compra o alquiler. Pues yo diría, y esto va en contra de los números, yo diría la primera inversión fuerte inmobiliaria. Fuerte. O sea, porque tienes que dedicarle mucho dinero. Mientras tanto, bolsa. Y ya si quieres ser un mega crack es invierte todo en bolsa hasta que el dinero que tengas en los fondos sea lo suficiente como para ignorar esas participaciones y con eso comprarte una casa. Eso ya es nivel pro. Que es lo que debería hacer toda la gente. No sé, Domingo, tú qué crees, pero lo mejor es invertir en bolsa. En lugar de ahorrar en tu banco para tener la entrada, es invierte en bolsa, que tus ahorros crezcan en un fondo y después vas al banco y le dices, mira, para comprarme la casa, tú me das el 80%, ¿no? Pues no, me vas a dar el 100%. ¿Por qué? Porque el 80% va a ser hipotecado del valor de la casa y el 20% ignorado de mis participaciones en el fondo. Eso ya es nivel, que te has pasado el juego. Te has pasado el juego. Has llegado al último boss del juego y lo has matado y ya te lo has pasado. El tipo de cosas que vamos a intentar explicar a la gente, por lo menos que empiecen a verla. No es tan complicado, esta operación es realmente sencilla. Es verdad que a los directores de la sucursal, lo digo por experiencia, les explota un poco la cabeza cuando se lo dices la primera vez. Le dices, quiero más de... No, pero es que me han dicho en la central que no podemos prestar más de no sé qué porcentaje del valor de la vivienda. Bueno, espérate, vamos a centrarnos, lo que tenéis y lo que no tenéis, pero suelen ser operaciones que están bastante bien y para el inversor, de verdad, están al alcance de mucha más gente de la que se piensa. A tu pregunta de comprar o alquilar, yo estoy un poco... O sea, yo antes, como yo viví mucho la crisis, es que vosotros sois muy jóvenes, yo viví la crisis de 2006, 2008,
esos precios disparatados. Yo vi amigos comprar en 2005 y 2006 a unos precios que no os podéis ni imaginar. Yo durante unos años fui muy contrario a la compra. Ahora cada vez lo soy menos por lo que he dicho antes, porque muchas veces es la única forma de invertir real que tienen muchas familias, es la única en la que se comprometen. En las otras son teóricas, pero no acaban de hacerlo. Alquiler tiene el sentido si vas a hacerlo con el enfoque que ha dicho Edgar, ¿eh? Y ya no digo estas últimas partes, sino lo que él ha dicho. Oye, yo alquilo porque el dinero que me sobra de esos pocos gastos que tengo, tengo pocos gastos, lo llevo a invertir rápidamente, soy consciente, incluso aunque no hayas comprado, que Edgar encima tiene una posición muy buena porque esa compra que hizo en 2013 le salió muy bien y la pudo amortizar, ¿no? Pero incluso aunque no hayas comprado, alquiler de primeras no tiene, o sea, es una opción muy buena, pero tiene que ir asociada de forma indisoluble a invertir desde el día 1. O sea, lo que no puedes hacer es alquilar y hacerte trampas a ti mismo y que 5 años después digan, no, es que yo alquilé por ver si en algún momento... No. Si en algún momento invertías, han pasado 5 años y no lo has hecho, pues tío, pues compra, porque entonces sí que alquiler es tirar el dinero. Alquiler solo tiene sentido si va asociado a ahorro y a inversión, si no, no lo hagas. Sí. Y sobre todo también para, aparte del tema monetario, para, por ejemplo, en España que hay mucha gente joven que en 1 o 2 años que acaba la carrera se va del país. Entonces la movilidad que te permite el alquiler también creo que es importante en el momento de decidir, ¿no? Sobre todo en este país, por ejemplo, que hay fuga de talento constantemente. Por lo tanto, eso también creo que es un punto a tener en cuenta. Y bueno, chicos, quería pasar a la última parte ya. Es un tema denso, vamos un poco justos de tiempo, entonces os pediré un poco un resumen. Ya sé que es un tema que gusta, pero es el tema de las pensiones. ¿Qué podemos esperar un poco del sistema público de pensiones? ¿Cuál es vuestra opinión? A ver. Yo te voy a dar una frase porque aquí el experto es el Domingo sobre Sí. pensiones. Yo solo te voy a dar una frase. A todos tus televidentes. No vais a cobrar pensiones. Ya está. Punto. No vais a cobrar pensiones. Bueno, vais a cobrar pensiones, vais a cobrar una pensión que no os permitirá hacer nada. Ahora que veis, ay, mi abuelo está jubilado y mira, el dinero que gana, olvídate, ese nivel de pensión tú no lo vas a tener. Matemáticamente es imposible. Y que te cuenten lo que quieran. El que te diga que las pensiones son sostenibles, lo envías a la escuela de primaria a que aprenda a sumar y a restar. Porque ese es el nivel intelectual que tiene una persona que te defiende las pensiones públicas de la forma que están estructuradas en España. A estudiar. 2 más 2 son 4. Pongas como te pongas. No vas a tener pensión. Y ahora ya, Domingo, que lo explique por qué, que él es el experto. No, hombre, pero... No, a ver. Pensión no es que no vaya a haber. La seguridad social no va a desaparecer. Lo que es cierto... O sea, la comparativa del abuelo me parece buena. Lo que no vamos a tener ninguno, y yo soy más mayor... De hecho, si espectadores muy jóvenes de este canal, que tengan 18, 15, 18, 20 años, esos están en mejor situación que los que tengan entre 30, 35 y 50. O sea, el peor grupo de edad probablemente sean esos, los que estamos, los boomers, los que nacimos entre el año 65 y 80, esos lo tenemos bastante complicado. Entonces, más que no vaya a haber pensiones que van a ser mucho más bajas en relación al salario de lo que son ahora. Entonces, claro, depende de lo que uno... Dicen, no, la seguridad social siempre va a estar ahí, nunca va a quebrar. Hombre, claro, lo que quiebra constantemente, porque lo que hacen es reducir las cuantías prometidas. O cuidado, porque a mí sí me gusta hacer este apunte. O va a haber pensiones mucho más tarde, que ese es, digamos, por ejemplo, el actual ministro de Seguridad Social, su obsesión es no tocar la mensualidad, pero tocar la edad de jubilación. Claro, esto es posible. Si tú a mí me dices, ¿podríamos imaginarnos un futuro en el que las pensiones en España fueran igual de generosas que ahora, incluso mayor? Yo te diría, sí, claro que es posible. Pon la edad de jubilación en 80 años y ya está. Ya puedes mantener las pensiones. Claro, la mensualidad sería igual que la actual o más. Pues sí, hombre, y claro, tú me dices, hombre, pero es que no me quiero jubilar a los 80. Ah, tú me has dicho que la pensión sea igual de generosa que ahora. Y eso es lo que están haciendo ahora. Están moviendo un poco la portería. Hasta ahora siempre las pensiones se han ajustado por las reglas estas que llaman paramétricas, el periodo de cálculo. Como por ahí ya empiezan a tener menos margen, dicen, no, movemos la portería y ahora decimos, tu mensualidad está asegurada, tu prestación está asegurada. Ah, eso sí, si quieres jubilarte en unas condiciones similares a las que se jubiló tu padre o tu abuelo, tienes que trabajar hasta los 67, 69, 72. Se está hablando ya en muchos países de Europa. Entonces, claro, sí,
la mensualidad no cambia tanto, aunque yo creo que va a bajar incluso con eso, pero claro, es que tienes que trabajar 7 años más y cobrar 7 años menos, cuidado, porque si pasas de jubilarte, dices, no, mi padre se jubiló a los 62, pero tuvo una anticipada muy buena, en muy buenas condiciones. A ti te toca jubilarte a los 70, has pagado 8 años más que tu padre y cobras 8 años menos. Con lo cual, desde el punto de vista financiero, claro, las cuentas salen para la seguridad social, pero para ti personalmente aquello es un poco engañoso. Entonces, un poco todo nos lo van a hacer para que cobremos algo, pero en esas condiciones. Entonces, yo lo que le digo a la gente siempre es, mira, si no quieres estar pendiente de esto, si tú quieres que te dé igual que el factor de sustitución sea 50 o 70, el factor de sustitución es la relación entre el último sueldo y la primera pensión. Ahora mismo el de España es uno de los más altos de Europa. Los más altos de Europa. Tenemos unas pensiones muy generosas en relación a nuestro salario. Eso es lo que va a bajar. De hecho, tenemos 30 puntos más que los alemanes. Entonces, si tú no quieres estar pendiente de si tu relación entre pensión y salario es del 80 o del 50, o de si te tienen que obligar a jubilarte con 67, 69 o 72 años, si no quieres estar pendiente de eso, ahorra y ten tu propio patrimonio, porque entonces serás tú el que decida si se quiere jubilar después y cuáles son las rentas que tiene después de la jubilación. Y eso, pero sí, hombre, algo de pensión, sí, yo en la seguridad social no, hasta tú vas a cobrar pensión. No, yo no, porque intentaré no cotizar a la seguridad social. Eso es lo bueno, tú, porque tú estarás al margen del sistema, pero si no estás al margen, algo sí, no, y no será una pensión absolutamente de miseria. Lo único será bastante más baja en relación a lo aportado de lo que han tenido vuestros padres o abuelos, pero eso sí, con mucha diferencia. O sea, tú dices, claro, ¿cuánto aportó mi abuelo y cuánto ha recibido mi abuelo? Pues si tú haces la misma cuenta, o sea, la diferencia será sideral. Lo que pasa es que, bueno, en un país mucho más rico probablemente seguirá siendo una pensión pues correcta, con la que poder vivir. Pues yo creo que eso sí. Pero, pero claro, desde el punto de vista financiero la cuenta no sale. Hay que tener en cuenta una cosa. Yo por eso soy radical en mi mensaje. Y soy radical en mi mensaje porque en la mayoría de la población lo que esperan es, cuando me jubile voy a mantener mi nivel de vida. Esa es la promesa. Cuando me jubile me voy a mantener mi nivel de vida. Y eso es lo que el público en general piensa. Pero no es así. No lo vas a poder mantener. Si lo quieres mantener, tienes que ahorrar e invertir por tu cuenta. O sea, porque es que la tasa de sustitución va a ser mucho más baja. Entonces, aquella persona que cobrando 2.000 euros al mes, ¿vale? Ahora dice, bueno, pues si me jubilo con 1.500 y en lo que me ahorro de no ir al trabajo, el coche, no sé qué, no sé cuánto, vivo de lujo. No te van a dar 1.500, te van a dar 1.000, te van a dar 800. ¿Puedes vivir? Sí, pero eso no es lo que te han prometido. Eso no es lo que te han prometido. Y lo que tú esperas viendo a tu padre actualmente o viendo a tu abuelo que se jubiló hace 30 años. Eso es así. Ahora, los más ricos de España, ¿quiénes son los jubilados? Que es que además no pagan transporte y tienen subvenciones. O sea, los que más renta pueden tener, que son los jubilados, son los que más ayudas les dan. Cosa que no se entiende. Bueno, sí que se entiende porque son muchos votos. Entonces hay que darle pan y agua al que te va a votar, ¿no? Pero que son las rentas más altas son los jubilados. Esas son las rentas más altas hoy en día. Y más en un país como España, un país de propietarios inmobiliarios, que muchos de ellos tienen su casa propia, no como en Alemania. En Alemania el porcentaje de alemanes que tienen su casa en propiedad es mucho menor al español, ¿no? Aquí somos propietarios y además con unas pensiones generosas. Los jubilados viven de lujo, la inmensa mayoría. Después siempre hay casos concretos y demás, ¿no? Pero en su mayoría, estadísticamente hablando, los jubilados son los que mejor viven. Y ese nivel de vida que tienen ellos ahora no lo vamos a tener nosotros. Bueno, como mensaje final, un poco más negativo, tenemos que no podemos depender de las pensiones, sino que debemos ahorrar, y no solo ahorrar, sino que también invertir, que si no, mira la inflación, lo que pasa después, que es ese impuesto oculto que afecta a nuestro poder adquisitivo. Entonces, para acabar, quería recordar a todos los oyentes que si os ha gustado esta charla y si queréis profundizar más, mejorar en vuestras finanzas personales, aprender a invertir con profesionales como Edgar Domingo y muchos otros profesores. De hecho, en el curso creo que está Daniel Lacalle, Mérito Quintana, tengo aquí José Luis Benito, bueno, etcétera. O sea, gente de mucho nivel. Y más que se van a ir anunciando. Hay sorpresas, Pues tenemos sorpresas. Entonces, si os interesa, os voy a dejar el enlace aquí arriba y en la descripción,
por si queréis seguir indagando y apuntaros. Ya os digo, es un precio de 387 euros, que es muy bajo por todo lo que podéis encontrar, son 120 horas de contenido, y nos han dado la opción de que tenemos en el canal una beca para los suscriptores para los 20 primeros que se inscriban. Entonces el código os lo voy a dejar abajo de igual forma, pero es beca Adrià con 2 A, o sea, es beca y luego otra vez con la Adrià, ¿vale? Os lo voy a dejar abajo para que no os equivoquéis. Pero bueno, yo creo que vale la pena. Y además, vais a hablar de temas como los que hemos visto aquí, ¿verdad, Edgar y Domingo? De renta variable, renta fija, el mercado inmobiliario, fiscalidad. Y en fiscalidad tenemos a José Luis Benito, de True Value. Claro, que es buenísimo. Después también creo que enseñáis y dais Excels para planificarte las inversiones, ¿no? Y finanzas personales. O sea, que, hablamos hasta de criptomonedas. O sea, criptomonedas. Hay 8 o 9 masterclass con profesionales de la industria que vamos a anunciar más estos días. Yo lo que recomiendo a la gente que se vaya a apuntar. No esperéis ya a saber al último invitado, que va a ser una bomba, el último que vamos a anunciar. Pero bueno, eso, 120 horas online, ¿vale? Para aquellos que trabajen, no os preocupéis, material todo quedará grabado, las clases en directo quedan grabado también, la mayoría del contenido está encuadrado en vídeos muy cortitos, directos al grano con cada concepto para que podáis ir a repasarlo. Tendremos bibliografía disponible, etcétera, etcétera, foro de discusión, acceso a los profesores. En total somos 6 profesores y unos 7 o 8 profesionales que van a venir a dar una masterclass específica de un tema específico. Perfecto. Pues y los temas de hoy, yo simplemente le diría a los que le interesen los temas de hoy ha sido casi como un aperitivo, o los temas que luego discutiríamos en el foro, pero el curso va a girar sobre las cuestiones que han ido saliendo en este vídeo, así que si a alguien le interesa, yo creo que el curso le puede gustar bastante. Genial, pues cualquier duda o aclaración me lo podéis preguntar a mí o ir directamente a hablar con ellos, o sea, seguro que os responderán a todas vuestras dudas. Y bueno, agradeceros muchísimo, Edgar y Domingo, por haber venido. Creo que ha quedado una charla muy buena, muy dinámica, creo que a la gente le gustará y le aportará mucho valor, cuanto menos. Y sin más, muchas gracias a los dos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Saludo. Un abrazo.